Ujú. Buenas tardes en Guatemala y buenas noches en la Argentina. Bienvenidos a este evento que está fuera de la programación normal de AGIT, la charla con Walter Kerr, y ya tenemos aquí a nuestro presentador estrella, pero antes de poder platicar con él, quiero comunicarles brevemente la razón de esta reunión. Y es que tradicionalmente en las encuestas que enviamos para saber qué tipo de capacitación y reuniones quieren ustedes tener, generalmente prima el deseo de los traductores, ¿verdad? Traductores jurados, que es lo que tenemos aquí en Guatemala, y traductores de texto libre. Y casi se queda siempre relegado el deseo de los intérpretes porque somos menos. Aproximadamente en AGIT, la Asociación Guatemalteca de Intérpretes y Traductores, tenemos como 25% de intérpretes que también la hacen de traductores a veces y el resto son traductores. Y hoy, como consecuencia de que mañana será 20 de noviembre, el día que tradicionalmente se celebra el Día Internacional del Intérprete de Conferencias debido a los juicios de Nuremberg, quisimos pues hacer algo para celebrarnos, dado que también soy intérprete de conferencias y este tema está muy cerca de mi corazón porque lo vivo día a día. Me tomé la libertad de invitar a varias intérpretes de conferencias que no son parte de aquí también, así que tenemos personas asociadas y no asociadas, tanto de Guatemala como del Salvador. Entonces, algunas colegas del Salvador también están conectadas. Y bienvenidos a todos. Es un placer tenerles acá y poder tener esta charla con nuestro invitado especial. Walter, nosotros desde aquí, desde lejos, porque yo sé que de Argentina para Centroamérica hay bastante de diferencia y no solo espacio, sino que también en el idioma, en el lenguaje tenemos muchas cosas diferentes, pero desde acá hemos seguido su trayectoria. Conocemos que es director de los servicios de traducción en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina. Por ahí hemos leído, dicen que habla 9 idiomas. Ahora yo pienso que tal vez ya más, porque algunos de los artículos que hemos leído son un poquito antiguos. Y creo que las personas que están en la audiencia ya saben bastante acerca de su bio porque la estuvimos publicitando hasta cierto punto. Además de estar a cargo de las traducciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores, también da cátedras en diferentes universidades de la Argentina. También es miembro de AIC, la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias, que no muchos, ¿verdad? Y también es miembro de ADICA. Ahí Argentina nos lleva a la delantera con la Asociación de Intérpretes de Conferencias. Y pues seguro tiene una larga trayectoria y para eso es que le hemos invitado hoy para que nos pueda comentar un poquito acerca de su persona. Es una charla bastante relajada y lo primero que queremos es que nos hable de su persona, que nos cuente cómo se interesó en la interpretación y cómo llegó al puesto que tiene en la actualidad. Así que el micrófono es suyo, ya no le quito más el tiempo. Bienvenido, Walter. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Muy buenas noches desde aquí. Y ante todo quisiera empezar con el agradecimiento a la Asociación Guatemalteca de Intérpretes y Traductores, muy especialmente a Mariana y a todo el consejo que han sido los que se tomaron el trabajo de organizar este encuentro. Muy grato para mí. Es mi primera oportunidad de estar en Guatemala, aunque sea de manera virtual, porque un par de veces hubo algunas reuniones que
se iban a hacer y a las que íbamos a asistir por trabajo, pero por alguna razón los planes cambiaron, así que no he tenido la oportunidad de estar allí en ese muy bello país. Así que realmente un gusto para mí y además son estas maravillas de la globalización que algunos aspectos positivos tiene. Esto de que si bien geográficamente estamos bastante alejados, la verdad que creo que es mucho más lo que nos une, incluso el idioma. Estamos aquí interactuando casi como si estuviéramos todos en una misma casa. Así que de nuevo, muchísimas gracias. Realmente valoro la invitación y además en un momento simbólicamente muy importante. Me encuentran entre dos hitos. Uno es que hace media hora acabo de cerrar la última clase de mis cursos de este cuatrimestre en la universidad y mañana tenemos el cierre de la muestra y de las actividades que estamos organizando en ocasión del Día del Intérprete, justamente con ahí la Asociación Internacional, con ADICA, la Asociación Argentina. Así que estamos aquí con, bueno, eventos claramente muy, muy significativos. Así que gracias de nuevo. Eh, Hablando un poquito de mi actividad como intérprete, em, me preguntan muchas veces cuándo decidí ser intérprete, cómo fue que se dio. No creo que haya habido una decisión consciente, en realidad. Creo que a muchos de los que estamos aquí nos pasará que ya desde pequeños tenemos quizás un interés en descifrar mensajes, códigos que no nos son familiares y creo que a partir de allí salen muchas veces esas orientaciones hacia la traducción, hacia la interpretación. De hecho, hace unas horas en la oficina con mi equipo de traductores de la Cancillería, yo rememoraba cómo cuando tenía 6 años me regalaron mi primer diccionario Larousse, el pequeño Larousse ilustrado, un clásico, y tenía en una página unos cuadros con alfabetos de distintos idiomas, entre ellos el alfabeto griego, por ejemplo, y fue así que empecé jugando a tratar de descifrar esos códigos, esas otras letras, y había una revista infantil también aquí en Argentina muy popular, sobre todo en los tiempos de mi infancia, que se llamaba Anteojito, creo que ya estaba marcando algún mensaje, y tenía una página central en la que había un glosario multilingüe. Y entonces jugando, yo empezaba a tratar de descifrar las letras del griego, las letras del árabe y demás. Y por supuesto, después de haber crecido además en un hogar bilingüe, mi ascendencia es inglesa, escocesa, el idioma oficial en casa era el inglés. De chico también empecé a estudiar francés, un poco por mi madre también, y se fue dando bastante naturalmente. A veces tenemos la ventaja de tener a nuestro alrededor o en nuestras familias personas que detectan esas pequeñas señales, esas pequeñas vetas, esas pequeñas chispas, si se quiere, que pueden realmente crecer y es muy bueno cuando uno tiene gente alrededor que lo orienta y que lo interesa en ciertas actividades. Creo que el tema de la traducción se dio muy naturalmente y el tema de la interpretación empezó un poco como un trabajo de verano también, cuando todavía estaba en el colegio secundario. En las vacaciones, unos conocidos de mi padre tenían que hacer llamados telefónicos comerciales a algunos países francófonos de África y me preguntaron si me interesaría ayudarlos y yo dije, ¿por qué no? Y fue así que empecé a descubrir esa fascinación de la comunicación con otro país distante en ese momento a través del teléfono, sin contacto visual, o la magia de, en esa época, un telex, de acompañar a un empresario, redactar un telex en otro idioma, esperar la respuesta, todo eso me fue interesando mucho. Y por supuesto, después vino el momento de tomar la decisión de estudios, así que en paralelo al estudio de la abogacía, que era uno de mis planes iniciales, empecé con el traductorado público de inglés en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho. Nosotros tenemos una carrera de traducción pública, es un poco el equivalente del traductor jurado o juramentado, y tenemos un contenido jurídico muy fuerte, con lo cual se vinculaba también con mi otra carrera. Y
tuve además el beneficio de estar trabajando y estudiando en una época en la que en Argentina hubo mucha actividad de traducción y mucha demanda por el proceso de privatizaciones, en fin, unos cuantos factores fueron convergiendo para hacer que naturalmente me fuera orientando hacia eso y por alguna razón, como me tocó hacer algunos trabajos de interpretación para músicos, directores de orquesta que vinieron a la Argentina, eso me dio una exposición circunstancial, si se quiere, y me empezaron a contratar en primer lugar, muy simpáticamente, como un intérprete especializado en música. La verdad que no era el caso, pero bueno, como todos nosotros, traductores e intérpretes, nos preparamos para cada trabajo que tenemos, para cada reunión. Bueno, obviamente uno se especializa en lo que le toca ese día, en cierta forma. E incluso como abogado, como cualquier otro profesional, siempre hay cosas que seguimos aprendiendo. Y creo que eso es lo que hace fascinante la profesión del traductor y del intérprete. Ningún día es igual, ningún trabajo es igual, lo imprevisto siempre está a todo nivel y eso fue lo que creo que especialmente fomentó mi interés en continuar trabajando en eso. Y eso de actuar como puente, ya casi es una frase hecha, ¿no? Uno dice, nosotros somos un puente entre hablantes de distintas lenguas, pero yo también agregaría que somos un puente entre hablantes y pensadores de distintas culturas, no solo de distintas lenguas, porque los que trabajamos como traductores e intérpretes, en definitiva, somos eso, no solamente somos bilingües o trilingües, somos biculturales, triculturales, tenemos que amar, descubrir las culturas que subyacen a nuestras lenguas de trabajo y no por eso descuidar las lenguas propias, que ese es otro tema que justamente siempre les marco a los alumnos. Está muy bien que busquen perfeccionarse en la lengua extranjera, si es el traductorado de inglés, en el inglés, pero no hay que descuidar la lengua propia, que eso también es un riesgo. Es correcto, Walter, qué importante tener bien su español. A veces nos olvidamos y traemos calcos, préstamos y de todos, de todas partes y nos olvidamos lo que es un buen español, que es lo que nos separa de cualquier persona que no está haciendo traducción e interpretación. Walter, voy a agregarle algo que no le había mencionado antes, pero cuéntenos, confírmenos cuántos idiomas habla y cuánto esfuerzo le puso a aquellos idiomas que no eran sus idiomas maternos, los aprendidos ya en la edad adulta, digamos. Mucha gente pregunta, ¿cuánto tiempo te llevó estudiar alemán? Y yo siempre digo, no me llevó determinado tiempo. Sigo estudiándolo todo el tiempo. Sigo estudiando todos y cada uno de los idiomas, incluso mis idiomas maternos, el español y el inglés. Los sigo aprendiendo porque los idiomas no son estáticos. Los idiomas son organismos vivientes. Y claramente, uno de los objetivos de un idioma, uno de los fines de un idioma es describir realidades, describir ideas. Y las ideas no son estáticas, igual que las realidades no lo son siempre dinámicas por definición, la vida misma. Así que creo que uno nunca deja de estudiar un idioma. Por lo cual diría que lo veo como una sucesión de comas, no como un punto final, el aprendizaje de un idioma. Nunca se cierra. Y de hecho, justamente comentaba hace unos momentos que tuve la última clase con uno de los cursos en la facultad y yo les decía que la formación universitaria es solamente el primer paso de una larga travesía. La mayor parte, diría que un porcentaje abrumador de lo que uno aprende, lo aprende, como se dice en inglés, on the job. Literalmente, uno aprende a medida que va trabajando, se va enfrentando a cosas para las cuales la facultad, la universidad, no nos prepara específicamente para determinado trabajo, nos da herramientas y después está en nosotros poder extrapolar esos principios, esas herramientas y poder utilizarlos en las distintas situaciones que se nos plantean, que pueden tener algunos puntos en común con lo que estudiamos, pero mayoritariamente nos van a forzar a tomar decisiones propias, a veces con
muy poca disponibilidad de tiempo en el caso de la interpretación. Quizás el trabajo del traductor a veces, por lo menos esa es la idea general que se tiene, porque también es debatible. Mucha gente piensa que el traductor se dedica a trabajar en un oasis tropical, sentado frente a su computadora, muy relajado, con todo el tiempo del mundo, y no es tan así. Sabemos lo que son los plazos, las urgencias, pero es verdad que los intérpretes están forzados a tomar decisiones muchas veces en fracciones de segundo. Ni qué decir si se trata de la interpretación simultánea. Ahí no hay mucha posibilidad de borrar y volver a escribir, por así decirlo. La traducción por lo menos nos da un poco de margen. Y en el caso de la interpretación, por supuesto, también hay diferencias según si se trata de la interpretación simultánea o la interpretación consecutiva. Quizás la interpretación consecutiva, tan temida por muchos, y tan amada por otros, porque también los hay, em, permite quizás el beneficio de tener un panorama más global del discurso de la lengua fuente. La interpretación simultánea obviamente implica estar siguiendo mucho más de cerca a un orador. Entonces uno tiene que tratar de agudizar sus facultades predictivas. En el caso de la consecutiva, uno tiene un poquito más el beneficio de lo retrospectivo. Uno ya sabe qué dijo el orador o cree saber, porque sabemos que hay todo tipo de oradores. No todos los oradores son estructurados, orgánicos. También a veces para las personas que pueden ser grandes especialistas en cualquier tema, cuando les toca hacer presentaciones en público, puede ser que se sientan un poco expuestos, nerviosos, se olviden de que hay un intérprete. Entonces, los discursos no siempre son tan pulidos y perfectos como uno imagina. Y es así que el intérprete, en cierta forma, también tiene que em, ocuparse de quizás aclarar, completar, rellenar baches. Muchas veces los especialistas de determinados campos del saber o de práctica dan por sentadas ciertas cuestiones que no todo el mundo tiene en su arsenal de referencia. Entonces el intérprete muchas veces, para que el mensaje sea inteligible, tiene que completar. Esas referencias quizás no sean solamente técnicas, pueden ser referencias culturales o referencias que tienen mucho que ver con la idiosincrasia lingüística o con los registros de la lengua. Hablando de el tema de los idiomas con los que trabajo, oficialmente los idiomas con los que yo trabajo son inglés, por supuesto, francés, alemán y español. Y siguiendo con esta idea de el lifelong learning, de este aprendizaje que nunca termina, también he estudiado idiomas, digamos, relacionados con los germánicos, es decir, neerlandés, noruego. Am, He estudiado también algunos otros idiomas romances, por supuesto. Como podrán imaginar, el portugués en nuestra región es un idioma muy importante, también el italiano. Como idiomas un poco más alejados geográficamente y quizás un poco más exóticos para quienes vivimos en esta parte del mundo, entré en el maravilloso mundo del árabe con todos los desafíos que eso implica, porque ya de por sí, estudiar árabe implica, como yo siempre digo, estudiar por lo menos, y por lo menos, dos idiomas, porque como tienen la característica de la diglosia, esto de la lengua estándar, la lengua que se usa en el ámbito académico, en la prensa, la lengua escrita, pero que en realidad no es la lengua que la gente habla en su cotidianidad, para que uno no suene a un viajero del tiempo que aterrizó súbitamente en un país árabe, como si acá apareciera alguien hablándonos en latín, es importante tratar de orientarse hacia por lo menos algún dialecto de los más comunes. Y una de las elecciones más obvias es el dialecto egipcio, que es ampliamente difundido en el mundo árabe por el hecho de que ha tenido mucha popularidad su producción musical, su producción cinematográfica, las telenovelas y demás de Egipto, que han sido conocidas en todo el mundo árabe, igual que el dialecto levantino, el dialecto palestino, el dialecto jordano, el dialecto sirio, son dialectos que también son ampliamente conocidos. Y es muy interesante también ver todos los desafíos que se plantean, ¿no? Volviendo a lo que decía Mariana al principio, esto de que a veces tenemos el mismo idioma en teoría, pero hay diferencias, ¿no? Bueno, está esa famosa frase de George Bernard Shaw, ¿no? Que
Britain and America, two countries divided by the same language, ¿no? Dos países divididos por el mismo idioma, que me parece una frase muy ocurrente, genial, como muchas de las frases de Shaw, ¿no? Y en el mundo árabe también. Es decir, que los hablantes de distintas regiones de lo que se llama, digamos, muy, sí, ampliamente el mundo árabe, porque después hay que definir qué es el mundo árabe, tienen que buscar un poquito ese punto intermedio, ese acercamiento, como nos pasa a nosotros, hablantes de las distintas variedades de español de nuestra región, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí decimos heladera, pero sabemos lo que es una nevera. Nosotros decimos auto, pero sabemos lo que es un carro. A veces muchos hablantes argentinos, cuando hablan con alguien de otro país hispanoamericano, automáticamente hacen el cambio al tú, abandonan el voceo, que es nuestra norma aquí, y pasan al tú. Bueno, lo mismo pasa en otros idiomas, ¿no? Se busca ese terreno común. También en su momento estudié algo de hebreo. Una de mis ideas cuando era joven, impetuoso, mucho más joven, por supuesto, debo agregar, era estudiar teología, así que me parecía que el hebreo podía ser muy interesante. Y sí, y en su momento también creo que sí, evalué el chino, que después por temas de tiempo no proseguí y encima le fui infiel al chino con el árabe. Así que el chino quedó como un proyecto quizás a más largo plazo. Em, Hay un tema que creo que es la clave del éxito para todo profesional, que es concentrarse en lo que le gusta. Porque muchas veces uno podría decir, bueno, a ver, neerlandés, ¿para qué vas a estudiar neerlandés? Y sin embargo, yo conozco el caso de traductores de neerlandés que trabajan y muy bien en sus combinaciones de idiomas. Y yo siempre digo además que uno tiende a ser especialmente bueno y competente en lo que le gusta. Y si uno logra además esa maravillosa complementación de lo que hace por trabajo con lo que hace por placer, realmente creo que el éxito está garantizado. Si un profesional ama lo que hace, tiende a hacerlo bien. Y por eso yo estimulo a las personas que optan por idiomas un poco menos difundidos en nuestra región. Porque ahí está una beta y además esto, de nuevo, la globalización, la tecnología, todo lo que nos permite, ya nuestros mercados no son solamente los mercados locales. Podemos muchas veces estar nosotros, intérpretes, trabajando en una cabina virtual con un intérprete en Buenos Aires, otro en Washington, otro en Antigua, en fin, millones de lugares. Y eso es una de las realmente cosas que más me fascina de este entorno. Es más, me ha sucedido ya varias veces, quizás algunos de ustedes también, esto de conocer colegas, sentir que los conozco ya, tener una familiaridad, casi una cotidianeidad por haber trabajado virtualmente. Y cuando llega el momento de finalmente conocerse en persona, es como que realmente uno ya se conoce, ya casi es familia. Así que eso es algo realmente fascinante. Y sí, esos creo que son los idiomas principales. Por supuesto, yo siempre remarco que uno debe buscar la especialización, porque por más que uno estudie muchos idiomas, por supuesto, después hay que mantener todos esos idiomas y pensar en las combinaciones en las que uno va a trabajar dentro de esos idiomas. Por eso, por ejemplo, en el contexto de la Unión Europea, es tan importante tener idiomas pasivos, porque lo que más se busca justamente es la posibilidad de armar cabinas con personas que vayan, como suele trabajarse en el contexto europeo, hacia su lengua madre, su lengua A, es decir, las famosas cabinas puras, pero con más de un idioma pasivo. Es decir, que también eso es una, me parece, estrategia bastante interesante de marketing, un poco para ser más atractivos en el mercado profesional, el buscar quizás idiomas adicionales, eso suma mucho a un profesional. Es decir, salir quizás del modelo más tradicional que tienen ciertos países del traductor, el intérprete que tiene una lengua extranjera. Muchas veces el mercado del país permite perfectamente que un intérprete trabaje con una lengua extranjera. Pero si un intérprete va un poco más allá o un traductor y agrega otra lengua en su combinación, realmente se le abren posibilidades insospechadas. Muchísimas gracias por esa motivación y me quedo con esa frase, posibilidades insospechadas, porque yo estoy segura que, bueno,
hablemos del círculo de intérpretes con los que estoy acostumbrada a estar. Todos tenemos otro idioma que tenemos a medias, sea el francés, el portugués, el alemán, cualquiera, incluso idiomas mayas. Tenemos a medias que hemos comenzado a aprender, pero nunca los terminamos, pero nunca los vamos a terminar, dada esta premisa que nos acaba de mencionar. Así que debemos verlo como un trabajo en progreso y gracias por esa motivación a seguir por ese camino. Por más largo que parezca, y aún si tenemos que tener bastante paciencia y perseverancia. Acerca de mi siguiente pregunta, solo por curiosidad, ¿cómo es el trabajo un día normal en su vida como intérprete oficial? Y si pudiera preguntar para inspirarnos un poquito, una situación difícil de aquellas que luego recordamos y nos reímos, pero que en el momento nos afligió. ¿Alguna que nos tire por ahí? Día normal, todavía estoy esperando que llegue. La verdad que una de las características del trabajo de los intérpretes y traductores que nos desempeñamos en el ámbito diplomático y, bueno, obviamente en el ámbito de el gobierno, los intérpretes presidenciales o que trabajamos también con ministros, que dicho sea de paso es bastante habitual que en los países que tienen estructurado de en modo orgánico su servicio de interpretación oficial, o sea, su interpretación de alto nivel para los presidentes, para los primeros ministros o para los ministros, es decir, la interpretación diplomática en sentido estricto, lo más habitual es que el servicio esté alojado en la Cancillería, o sea, en el Ministerio de Relaciones Exteriores del país. Más allá de que en algunos casos puede haber intérpretes adscritos a las presidencias, pero es bastante común el caso de Estados Unidos, el caso de Alemania y demás, que los servicios de interpretación de ese tipo estén alojados en los ministerios de Relaciones Exteriores. En realidad, digo un poco humorísticamente esto de que no hay un día normal, pero refleja bastante bien la realidad, porque, bueno, de hecho, me pasó hoy mismo. Habíamos previsto una interpretación en determinado idioma y finalmente decidieron que fuera en otro idioma, así que tuvimos que prever la provisión del servicio en el último momento. Y si bien hay actividades que uno ya sabe que van a tener lugar, el caso de los foros, las cumbres, que ya tienen un calendario establecido, tomemos por ejemplo el G20 o la Cumbre de las Américas. Entonces uno dice, bueno, yo sé que ese día voy a tener que estar de viaje, pero también pasa que a veces las actividades se cancelan, caso de la Cumbre de las Américas, o que el funcionario quizás decida no viajar por la razón que sea. Y también es cierto que las agendas son sumamente dinámicas por múltiples razones. Y las prioridades políticas y diplomáticas también pueden experimentar fluctuaciones, cambios. Así que diría que un día típico no hay. Lo que sí es que uno tiene que estar preparado para lo imprevisto y muchas veces para días largos. Quizás hablando de situaciones que uno tiene que enfrentar como desafíos, yo diría que el principal desafío es encontrar la oportunidad para comer y la oportunidad para dormir realmente. Así que esto yo no lo dejaría de remarcar. Un intérprete que trabaja en este tipo de ámbito tiene que prever esos detalles que parecen micro, pero son sumamente importantes. Por ejemplo, yo siempre me ocupo de asegurarme de desayunar antes de empezar una jornada de trabajo, porque uno no sabe, y menos aún en el caso de un viaje al exterior, con varias reuniones y demás, cuándo va a tener oportunidad de almorzar o de volver a comer. Así que, y eso es muy importante, un intérprete tiene que tener una energía. Y si sabe que es muy probable que no va a poder almorzar, que no va a poder comer, que no va a poder tomar su té, lo cual para mí es impensable, porque mi hora del té es absolutamente sagrada. Entonces, quizás prever algún tipo de barrita de cereal, algún tipo de opción de contingencia para el caso de que no pueda comer, porque uno no deja de ser humano, que eso es la gran ventaja, ¿no? En estos tiempos de inteligencia artificial, que es un tema tan presente, hay que cuidar también la inteligencia natural.
y eso incluye la alimentación y el descanso, que es el factor quizás más complejo, ¿no? Sobre todo cuando uno tiene que tomar muchos aviones y lamentablemente no siempre está la posibilidad de llegar a una ciudad, a un país y descansar, sino que muchas veces uno duerme en un avión y casi inmediatamente a las pocas horas tiene que estar trabajando o ya cuando se baja del avión tiene que estar trabajando. Así que ahí están los desafíos. En cuanto a desafíos, desde el punto de vista de la actividad de interpretación en sí, yo creo que los desafíos pasan más por lo acústico, la calidad del audio, porque creo que eso es algo que les va a resultar muy familiar a todos, ya sea en el entorno virtual como en el entorno presencial. Si la calidad del audio no es lo suficientemente buena, entonces mal puede salir bien la interpretación, ya que solamente podemos interpretar lo que entendemos y para entender hay que poder oír. Así que eso es absolutamente básico. Y por supuesto, en caso de que esa materia prima no esté presente, el trabajo puede resultar un poco más desafiante. Em, Creo que quizás el desafío para muchos intérpretes es el tema también de los acentos, por la inmensa variedad de acentos que hay. No solamente en el mundo de habla inglesa, pensemos en el contexto francófono. Yo hace unos momentos hablaba de los países africanos. Cada país africano que también tiene el francés tiene sus características fonológicas que hay que también estar preparado para poder decodificar, más allá, por supuesto, de las cuestiones técnicas y demás. Quizás ese es un desafío que muchas veces, más allá de los factores obvios como la velocidad de un orador que no está pensando en que hay un intérprete del otro lado, creo que el desafío también es el orador que no piensa en su público. O sea, esa famosa frase, know your customer, conozca a su cliente, bueno, sería un buen consejo para muchos oradores, porque suelen quizás pensar que todos los que están escuchándolos tienen clarísimo el tema del que están hablando, y puede que sí, puede que no. Entonces, muchas veces el desafío es brindar el contexto adicional. Y sí, eso es algo que yo constato una y otra vez, y me parece que es un tema que lamentablemente va a estar siempre presente porque muchas veces los oradores tienen sus presentaciones que leen a 1000 kilómetros por hora también. Y en realidad, a veces creo que menos es más en esos casos, porque uno, si es un intérprete profesional, normalmente puede hablar también a un ritmo muy veloz. Pero la pregunta es, ¿eso ayuda a quienes están escuchando o mejor desacelero y transmito lo esencial del mensaje? Porque convengamos que hay también un estrés auditivo y un estrés cognitivo. Una persona que habla a una velocidad excesiva quizás salga mejor en la versión interpretada si el ritmo del intérprete es un poco más pausado y quizás más claro en ese sentido. Un buen ejemplo son los intérpretes de Naciones Unidas, que muchas veces tienen oradores que son muy, muy rápidos, pero tienden a mantener un nivel de velocidad, una cadencia y un ritmo más bien lentos, pero inteligibles. Vuelvo a ese concepto, menos muchas veces es más, salvo que estemos hablando de dinero, por supuesto, ¿no? Gracias, Walter. Somos tan diferentes y tan similares al mismo tiempo con Centroamérica, porque creo que todos los colegas intérpretes que están acá se pueden identificar con todo lo que acaba de comentar y también aplaudo el comentario del desayuno. Y mis alumnos que están acá no me dejarán mentir que es la primera pregunta que yo les hago. ¿Ya desayunaron? Y todo porque aprendí a las malas un día que no iba bien preparada y no desayuné y mi primera comida fue a las 8 de la noche. Entonces, eso lo aprende uno a las malas. Gracias por todos esos consejos y dado el comentario acerca de que qué bueno que somos humanos y que eso nos diferencia, quisiera preguntarle cómo ve las perspectivas de nuestro trabajo de interpretación con ahora las alteraciones, la cercanía de la inteligencia artificial.
y cómo compara ese efecto de la inteligencia artificial en la traducción y en la interpretación. Yo siento que hay diferencia en el impacto que tiene la inteligencia artificial en la traducción y en la interpretación, pero queremos escuchar su opinión y cómo ve las perspectivas a futuro. Gracias. Mm. Sí, ya lo decía hace unos momentos, la irrupción de la inteligencia artificial claramente ha generado una transformación muy profunda, pero también a veces positiva, porque si lo pensamos desde el punto de vista de amigarnos con estas tecnologías, es cierto que hay muchas herramientas basadas en la IA que nos permiten quizás agilizar procesos que antes llevaban mucho más tiempo, las búsquedas terminológicas, por ejemplo, quizás tener glosarios, generar borradores de traducciones también. E incluso podemos decir que muchas veces la productividad y la velocidad de nuestro trabajo se han visto favorecidas. Eso en cuanto a la dimensión más positiva. Pero no podemos dejar de destacar que más allá de todo el hype y todo el barullo que se genera en torno a la inteligencia artificial como la octava maravilla del mundo, no siempre pone el foco en cuestiones que son delicadas. Y si volvemos a ámbitos como el diplomático y ámbitos sensibles y demás, se generan interrogantes muy serios sobre la confidencialidad, me parece a mí. Por ejemplo, ¿a qué servidores van a parar? ¿Dónde desemboca lo que se carga en plataformas como ChatGPT o DeepL? ¿Qué control tenemos con esos datos que se ingresan en las herramientas? ¿Qué garantías tenemos de que un documento sensible, por ejemplo, no queda almacenado en un servidor fuera de la jurisdicción de un país? Por otro lado, no hay que olvidar que las inteligencias artificiales también tienen sesgos. Por eso incluso se habla hoy en día de la importancia de el desarrollo de otras inteligencias artificiales que no sean o China o Estados Unidos. Hay cuestiones que hacen quizás hasta, podríamos decir, a lo que sería una especie de soberanía de la inteligencia artificial o del entorno digital, ¿no? Así que yo creo que aquí el tema, más que la herramienta en sí o la tecnología, pasa por el tipo de uso que se hace de la tecnología. O sea, si hacemos un uso descuidado, desinformado, imprudente, por ejemplo, yo no podría imaginar a un traductor que copia y pega un texto confidencial en una plataforma abierta, por ejemplo, ¿sí? O un intérprete que transcribe y prepara un discurso en una plataforma que no es segura. ¿M? Es lo mismo que si un funcionario envía un documento por un canal no seguro, un canal no cifrado. Todo eso puede generar una afectación muy importante de incluso de la confianza, ¿no? Y después tenemos un punto clave, y aquí de nuevo la importancia de la inteligencia natural y de nosotros los humanos. Por más avanzada que sea la tecnología, una IA, por ejemplo, no puede asumir responsabilidad por un error de interpretación. No puede garantizar que el término diplomático utilizado es, en atención a nuestro público francófono, le mot juste, o sea, el término adecuado. Ahí entra necesariamente el operador humano, o sea, el juicio profesional, la formación cultural, la sensibilidad política, la experiencia, o sea, los traductores e intérpretes a lo largo de su desempeño profesional desarrollan millaje, por así decirlo. Tenemos millas acumuladas y eso no es algo para subestimar. Hay cosas que solamente podemos interpretar nosotros como humanos. Podemos detectar los errores. Creo que la importancia, y aquí se genera también un desafío muy interesante desde el punto de vista formativo, ya que Mariana hablaba del tema de sus alumnos. Am, es fundamental que las nuevas generaciones de traductores e intérpretes estén en condiciones de supervisar a las herramientas, que tengan además hecho el camino cognitivo y que hayan enfrentado esos desafíos y que los hayan resuelto con sus propias herramientas cognitivas y no depositando todo directamente en una tecnología como si fuera una especie de gran Dios que nos resuelve la vida.
Hay juegos de palabras, ambigüedades, millones de factores que son fundamentales. Y no nos olvidemos de que las inteligencias artificiales en algunos casos alucinan también, omiten, resumen. Seguramente ustedes habrán tenido la experiencia. Las alucinaciones de inteligencia artificial o incluso las mentiras de la inteligencia artificial. Y cuando uno las cuestiona, dice, pero ¿cómo? Tal cosa no es así. Dice, ah, tienes razón. Sé que realmente el humano en ese sentido tiene que todavía desempeñar un papel. Y además hay una cuestión. La ética es algo que en la IA no está. O sea, el juicio ético corresponde al humano. El poder comprender, por ejemplo, la intencionalidad política de un mensaje o poder quizás detectar la ironía en el comentario que hace un funcionario o incluso anticipar, prever el tipo de efecto positivo, negativo, apelativo, lo que sea que puede tener un término, ¿sí? O a veces el riesgo de que una inteligencia artificial, y por supuesto un ser humano, uno podría argumentar, también puede cometer ese error, pero por lo menos el humano tiene ese contexto, eso de decir un sí por un no. Un ejemplo bien concreto, hicimos un experimento con mis alumnos hace un tiempo de pasar un discurso por inteligencia artificial y el discurso decía, en el original en español, los sueldos, los salarios, le ganaron la inflación. Y la inteligencia artificial dijo exactamente lo contrario. Dijo que la inflación le había ganado a los sueldos, a los salarios. Y este es un ejemplo de entre muchísimos. Así que yo creo que el punto acá no es temerle a las herramientas y a la tecnología, es decir, no vamos a ser luditas del siglo XXI que salen a destruir las máquinas, lo único que acá es más difícil destruirlas, pero sí hay que buscar un ejercicio profesional que sea ético, que sea seguro, que esté actualizado, por supuesto, y cada vez más creo que va a haber que capacitar a los traductores y a los intérpretes en lo que es la ciberseguridad, el manejo de datos sensibles, la gestión de los riesgos digitales, es decir, en definitiva, ampliar las prácticas profesionales y seguir fortaleciendo nuestro propio criterio profesional, que eso es absolutamente clave. Gracias por eso, Walter. En términos del tipo de uso de la inteligencia artificial, recientemente vimos, no sé si estaba publicado antes, uno de sus videos publicado por Adika. Cuando estaba con algunos mandatarios, se hizo una interpretación consecutiva así breve. ¿Lo vio? ¿Lo Ah, no estoy vemos? seguro. ¿Lo Bueno, vemos? cómo no, cómo no. Es Veámoslo, raro verse veámoslo. uno mismo, pero bueno, Sí, es sí. cierto, es cierto. Hasta uno no quiere ver, ¿verdad? Pero veámoslo. Veámoslo aquí para que veamos de lo que se trata. Estaba viendo este video precisamente pensando acerca de la inteligencia artificial y dije, bueno, el aspecto humano todavía es muy necesario. Yo no me imagino a los mandatarios sacando su dispositivo y en ese momento haciendo la interpretación con cualquier dispositivo, incluso con los nuevos que son audífonos y de todo. No veo un mandatario en uno de estos momentos sacándose un dispositivo y recurriendo a la inteligencia Secretario de artificial. Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos de América, don Alex Azar II. No. Le dio estrés, Walter, de verse. Secretario de Salud y Servicios Sociales, Y dice don aquí, ay, perdón. Dice aquí, Adica, ya vieron la destreza del intérprete presencial Walter Kerr para entrar en escena y retirarse de la escena. Y sí, me puse a pensar en eso, ¿verdad? Es una cuestión de confianza, es una cuestión de que yo sé que este intérprete
cuida mis intereses, está de mi lado, está del lado de la nación. La inteligencia artificial no sé de qué lado está, pero seguramente de los diseñadores de las herramientas. Em, Gracias por eso. Nos gustó a todos, todos están aplaudiendo ahí. ¿Cómo se sintió verse? ¿Ya lo había visto? Este no lo había visto, no, 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 no. Quizás haya visto algún fragmento, es de hace unos años, de cuando asumió el anterior presidente. Sí, sí, sí. Ah, qué bien, qué bien. Felicitaciones, Walter, por eso. Y yo terminé con mis preguntas y quisiera tomar un par de preguntas del público. Si lo desean, pueden levantar la mano y ser breves en su pregunta y les vamos a dar el tiempo. Y si no, la pueden dejar en la casilla de chat si hay algo que quieran comentar. ¿Sí? ¿Alguien? Levante la mano ahora o cae para siempre. O seguimos platicando. A ver, aquí hay una. Sol Torres. Solo quiero presentarles, Sol es una colega intérprete. Recientemente vino la duquesa de Edimburgo y ella fue la que interpretó y tuvo que ser bastante real. Sol, Hola, mucho gusto, Walter, mucho gusto, colegas. Walter, me encantó escuchar tu relato y tu travesía en el mundo de los idiomas. Me encantó también sentirme reflejada en un montón de tus experiencias, donde no nos sentimos aislados y vemos que es similar para muchos de nosotros. Y luego me llamó mucho la atención cuando conversaste sobre el momento cuando conversan muy rápido los ponentes y luego uno tiene que entrar a descifrar si va a la misma velocidad o no. ¿Cómo decides tú cuándo sí y cuándo no? Y por ejemplo, dices cómo elegir cuál es lo esencial que decides transmitir, a qué hora entra nuestro propio juicio y qué tan seguros estamos nosotros si estamos eligiendo lo correcto. Yo creo que esto es lo que en inglés se llama a judgment call. Esto es algo que uno decide de manera ad hoc en el contexto puntual. Todavía no tengo una respuesta que se adecue absolutamente a todas las situaciones. Vuelvo a lo que dije hace unos momentos. El criterio profesional, las millas acumuladas hacen que uno pueda tomar esas decisiones. Muchas veces hay que tomarlas en fracciones de segundos, por supuesto, pero ante todo yo diría que, volviendo un poco a lo que comentaba anteriormente, el caso de los intérpretes a nivel presidencial o a nivel diplomático hace que como muchas veces somos intérpretes que ya trabajamos dentro de las respectivas cancillerías, tenemos un conocimiento de los temas por las traducciones que nos llegan, por la cantidad de reuniones sobre determinadas cuestiones. Uno necesariamente está obligado a seguir la actualidad de los temas y entonces eso permite muchas veces salir del paso cuando se da este tipo de situaciones. Es más, en la traducción, si bien uno es renuente a incluirlas, uno puede en algunas situaciones optar por la famosa nota al pie, que uno trata de evitar como la peste, pero bueno, si no queda más remedio. En el caso de la interpretación, una nota al pie también puede llegar a ser útil si alguien hace alguna referencia que no tiene el contexto suficiente para que el hablante del otro idioma o la persona de otro país entienda. Así que hay muchas veces, si por ejemplo, supongamos el caso hipotético de que un presidente habla de, porque Juancito y resulta que Juancito en realidad es el gobernador de determinada provincia. En la interpretación, como intérprete, yo probablemente diría el gobernador tal de la provincia de bla, 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 ¿m? Como para que el oyente sepa de qué estamos hablando. Así que, de nuevo, esas son decisiones que uno toma en el momento, porque el presidente en ese caso ha dicho Juancito. Pero si yo simplemente me limitara a decir Juancito, ¿le estaría haciendo un favor a quien me está escuchando? Probablemente no. Creo que ahí mi deber es ayudar a que la comunicación fluya y no a que el orador quede perplejo preguntándose quién en todo el universo es Juancito, ¿no? gracias, Walter. Aquí tengo una pregunta de Byron que no la voy a hacer porque es la misma que yo hice al principio. Entonces le voy a pedir a Byron que
pueda ver la grabación porque explicó esa misma que yo hice al principio. Silvia Martínez se siente bastante bien de estar escuchando su charla, es maravillosa y es lo mismo que transmite en su clase de poder hacer un análisis funcional del texto. Ahora tengo una pregunta acá de Doris García bastante interesante. Dice, ¿podría comentar cómo ha manejado y maneja el tema emocional en situaciones muy intensas en las que le ha tocado interpretar? ¿Habrá situaciones así en el entorno diplomático muy intensas, muy emocionales, emotivas? Por supuesto, sí, sí, absolutamente. Intensas y tensas también, eso es inevitable. También recordemos que no todo funcionario es un diplomático. Lo sabemos muy bien, en el entorno político hay perfiles muy diversos y hay distintas modalidades comunicativas. Se presentan muchos desafíos interesantes. Una pregunta que es bastante común entre los estudiantes en las facultades: ¿qué pasa con los insultos, por ejemplo? Siempre surge esa pregunta. Yo debo decir que no es tan común, me parece a mí, que dos líderes se insulten abiertamente, pero yo siempre respondo que en el caso de que alguien se expresara de manera claramente ofensiva hacia su par o su homólogo del otro país, me parece que lo que está claro es que no podríamos decirle que lo acaba de elogiar, por ejemplo, que dice que le cae muy bien, que es una persona maravillosa, porque ahí estaríamos traicionando nuestra función. Claramente no nos hacemos un favor nosotros, no le hacemos un favor al ofendido, que todavía no lo sabe, ni le hacemos un favor a la profesión. Así que me parece que ahí la cuestión no es necesariamente lo que se dice, sino el cómo se dice, que muchas veces es igual de importante o aún más importante. Entonces, creo que por ahí pasa el tema. Ahora, en cuanto al manejo de las emociones, em, a veces uno tiene una cierta tendencia a poder mantenerse neutral en distintas situaciones. Por supuesto, de carne somos, y quizás en lo personal a mí no me genera demasiado estrés un contexto, digamos, un poco más efervescente o, digamos, agresivo en la comunicación, digamos. No me ha tocado que nadie pase a las vías de hecho, por suerte, espero que no me toque nunca, pero por supuesto, hay a veces actos comunicativos un poco más intensos, por así decirlo. Ahí uno lo que hace es claramente, conociendo el contexto, tomar esas decisiones. Uno tiene un rango, ¿sí? Desde el rojo al verde, y uno dice, bueno, me quedo en el amarillo quizás. Es decir, evalúo cuál es la estrategia comunicativa ahí. Quiero que la comunicación termine abruptamente, quiero que la comunicación continúe, tengo que evaluarlo en el contexto determinado. Me gusta siempre hacer referencia a una anécdota sobre Margaret Thatcher, la ex primera ministra británica. Se dice que ella se negaba rotundamente a recibir a un dictador de un país africano francófono en su despacho, pero por alguna razón política y estratégica, sus asesores insistían en que debía recibirlo. Finalmente, tanto le insistieron que decidió darle la audiencia. Y según cuenta la leyenda, como dicen los italianos, se non è vero e ben trovato, am, una de las primeras cosas que le dijo fue, palabras más, palabras menos, algo así como detesto a los comunistas. Venía de un país que tenía un régimen comunista en ese momento. La frase citada es I hate communists. ¿Qué hizo el intérprete? Dijo algo parafraseando similar a: nunca he estado del todo a favor de las ideas de Karl Marx. Esa es la leyenda. Creo que es un buen ejemplo de cómo un intérprete, sin traicionar del todo el sentido, puede tomar una decisión que en este caso
permitió que continuara la comunicación. Ahora bien, el paréntesis que yo abro es, un intérprete que hace eso, ¿está haciendo lo adecuado o no? Porque ¿qué pasa si la intención de Margaret Thatcher era efectivamente que se terminara la charla, que el visitante se sintiera ofendido y se fuera? Dijera, bueno, aquí termina esta audiencia, me voy ofendido. Entonces, el intérprete ahí, ¿hizo lo correcto o se excedió? Porque la conversación siguió. Así que se plantean muchos desafíos interesantes. Quizás algunas experiencias muy movilizantes. Acá Eileen nos dice que le parece que el intérprete no había sido fiel, quizás. Una experiencia que claramente es muy movilizante es la actuación en zonas de conflicto o en zonas donde ha habido quizás atentados, por ejemplo, un atentado terrorista, y uno habla con víctimas, con familiares. Ese tipo de situaciones es claramente muy movilizante, uno se conmueve, pero bueno, uno trata de seguir. Y bueno, si uno se emociona, por supuesto, pero hay que tratar de mantenerse en el papel. Y bueno, en todo caso, después descargar todas esas lágrimas una vez que termina el trabajo. Pero hay intérpretes que tienen a veces, obviamente, un impacto emocional mucho más fuerte. Me ha pasado a veces con colegas, estando en la cabina, y que mi colega me ha pedido que yo tome el micrófono porque no podía seguir por conmoverse, por ver una determinada situación. Así que eso pasa, o sea, los intérpretes humanos sentimos como humanos. Gracias, Walter, por esas palabras tan acertadas. No queremos excedernos del tiempo para cuidar de su humanidad y quisiéramos saber si hay alguna frase, algún consejo final para los colegas intérpretes que están aquí reunidos en conmemoración del Día Internacional del Intérprete de Conferencias. Bueno, primero y principal, felicitaciones ya en forma anticipada. Mañana justamente estamos conmemorando un día clave en la historia. Estamos a 80 años de lo que se ha tomado como el inicio de la interpretación simultánea a nivel mundial. Y volviendo al tema del manejo de emociones, imaginen la experiencia que habrá podido tener un intérprete o una intérprete que pertenecía a uno de los países o uno de los grupos étnicos que había sufrido durante la Segunda Guerra Mundial, que quizás había perdido familia, había perdido seres queridos a manos de los jerarcas que estaban siendo juzgados. Ese intérprete o ese intérprete que en ese momento tuvo que estar interpretando, tuvo que también manejar sus emociones. O sea, tenía delante de sí a los responsables de cosas terribles que la habían afectado en su entorno familiar, afectivo y demás. Eso es absolutamente límite en cuanto a la situación, ¿no? Y sin embargo, los intérpretes salieron adelante. Felicitaciones nuevamente por adelantado, diría yo, y resaltaría que la profesión que hemos elegido, tanto traductores como intérpretes, es una profesión fascinante, es una profesión variada, es una profesión que, de nuevo, tomando la palabra que ya utilizamos antes, nos puede llevar a lugares insospechados, es una profesión en la que podemos realmente sentirnos realizados, está la inteligencia de cada uno de nosotros emocional también, de poder descubrir en qué somos buenos y qué amamos sobre todo, porque vamos a ser buenos en lo que amemos. Y estar abiertos a descubrir. Quizás hay especialidades que ni se nos ocurre hoy en día que podemos explorar y abordar y pueden descubrir todo un mundo maravilloso. Y lo que diría es que siempre tenemos que recordar que nosotros no traducimos solamente palabras, traducimos ideas, traducimos intenciones y justamente traducimos emociones, que eso me encantó de la última pregunta. Así que me quedaría con eso. Nuestro rol va mucho más allá de lo lingüístico y de la palabra pura y dura. Muchas gracias, Walter. Me preguntan aquí una última, ¿cómo seguirlo a usted y a su trabajo? Esa va a estar difícil porque a mí me costó.
¿Quieren Bueno, saber más de usted? ¿Dónde sabemos más de usted? es una gran pregunta. Honestamente, soy, a pesar de todo, un cultor del perfil bajo, así que si bien mucha gente insiste con que haga algo en redes y demás, todavía no tengo nada demasiado orgánico, así que cada tanto doy alguna charla, cada tanto sí organizo algún curso, alguna conferencia, así que bueno, habrá que estar atentos, quizás estando en contacto con nuestra asociación aquí y bueno, atentos a cuando encuentre quizás el momento de hacer algo más orgánico, porque también me gusta mucho la docencia y sí es algo que hago hace mucho tiempo y me encanta transmitir y quizás despertar en alguien esa llama sagrada. Entre los estudiantes de traducción hay algunos que finalmente se inspiran para seguir la interpretación y ya eso hace que uno se sienta muy, muy gratificado. Y siempre la invitación es la invitación a la excelencia, a no ser buenos, sino a ser excepcionales en lo que hacemos. Gracias, Walter. Tenemos aquí al último miembro de la junta directiva que quiere decir algo, el tesorero Javier Canís, bendito entre las mujeres, porque no hay muchos hombres en el área de la interpretación y la traducción. A ver, Javier. Efectivamente, eso quería decir. Creo que somos los únicos hombres presentes aquí, Walter y yo. Y muchas gracias, la verdad es que muy interesante. Gracias por ser una exposición para nosotros los hombres, ¿verdad? Que también podemos hacer esto, ¿verdad? Entonces, eso era todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por la invitación y por su interés y su atención. Gracias, Walter. ¿Qué dicen si nos tomamos una foto? ¿Podemos sonreír para la foto? Ahí estamos y Abren sus cámaras seguiremos. las que Ah, puedan. todavía no la han abierto. A No, ver, no, no. ¿quiénes abren sus cámaras para tomarse una foto con nosotros y con Walter, por supuesto? ¿Te vas a tomar tú? Sí, acá voy. ¿Listo? Bueno. Una, dos, tres. Perfecto. M- Gracias. Muchas gracias. Feliz día mañana. Los esperamos también en la convivencia de fin de año. Y Walter, esperamos estar en contacto. Esperamos que no se quede con el deseo de visitar Guatemala, Que así sea. Centroamérica. Muchas gracias de nuevo. Gracias. Adiós. Feliz Hasta noches a pronto. todos. Buenas Que Chao. noches, Buenas descansen. adiós, noches. adiós, Adiós. buenas Gracias. noches, Buenas gracias, noches. Que adiós. les